examen físico y a diferencia de las otras unidades de aprendizaje, estos síndromes y patologías los van a dar ustedes. Es lo que se llama el aula invertida. Ustedes van a dar los docentes y quiero ver qué tanto me enseñan de síndromes y patologías. Ustedes me van a enseñar síndromes y patologías, básicamente. Eso se llama aula invertida. ¿Ya? ¿Vamos a exponer? Claro que exponer, me van a dar clases, no olvides de la exposición, clases. Toma examen. Comenzamos con la. Bueno, dijimos que vamos a hacer un motivo de consulta. Espero que no sea para consultar. Antecedentes, eso no. Examen físico, síndromes patológicos. Motivo de consulta. ¿Qué lleva al motivo de consulta a los pacientes a buscar un neurólogo? O que terminen en el neurólogo clínico, ¿no? El deterioro cognitivo. Porque acaso algo que no necesitaron, muchos de ustedes imagino que saben. La neurología es igual que el resto de las especialidades. La neurología se divide en lo que es la neurología clínica y la quirúrgica. ¿Sabían eso? Sí. Eso. Tanto así que cuando llaman de consulta neurocirujano por un ACV, pero si yo sé menos de ACV que ustedes lo dicen. Yo apenas he llevado 2 semanas de ACV, ustedes se han llevado pues toda su especialidad y yo creo que tienen razón. Pero yo no sé por qué lo siguen llamando interconsulta neurocirujano para resolver un ACV, un Parkinson, ellos no saben. Bueno, si saben pues lo sabrán, pero no es su obligación, ellos cooperan. Eso me decían ellos. Deterioro cognitivo es una de las principales causas de ir a buscar un neurólogo. ¿Y qué es el deterioro cognitivo? Aquí estamos hablando directamente de lo que es la demencia. Pero para entender lo que es la demencia, tenemos que saber que el deterioro cognitivo son los olvidos, básicamente. La memoria es acordarse cosas que nos van sucediendo. Y esas cosas deberían quedarse grabadas en nuestra memoria por completo. No todas las cosas, evidentemente. Pero hay un momento donde uno comienza a olvidar las cosas tan cotidianas o palabras que usa de manera frecuente. Y si a esos olvidos que tenemos le aumentamos, que además hay una alteración de otras funciones cognitivas o de funciones ejecutivas, entre las cognitivas están la afasia, apraxia y agnosia. Y las ejecutivas, planeamiento, organización, abstracción y secuenciación. Entonces ya le vamos a llamar a esos olvidos demencia. La demencia se considera un deterioro adquirido y que es independiente del nivel de conciencia. No importa si está borroso o jubilado o si está consciente del todo. Y aquí comienzan a aparecer algunas palabras nuevas. Algunas creo que ya las conocen. ¿Qué entienden por afasia? Dificultad para hablar, expresarse y comunicarse. No pueden expresarse, exactamente. No pueden hablar. También a los expresarse. de escribir. Vamos a ver más adelante que hay todo tipo de cosas. Luego tenemos apraxia. Eso, no pueden repetir movimientos previamente aprendidos. Agnosia. No pueden recordar algunas cosas. Depende, hay varios tipos de agnosia, ya sea visual, las cosas que ven no las pueden reconocer, auditiva, sensorial. Vamos a ver más adelante eso cuando hagamos el físico. Planeamiento diario, la traducción, organización, abstracción, secuencias. Y tenemos algunas causas que van a provocar la demencia, que son las degenerativas, las vasculares, las psiquiátricas, las tóxico-metabólicas, las infecciosas, las traumáticas y otras. ¿Cuál es la más común de todas estas? El Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. Y el Alzheimer, ¿por qué se origina? El Alzheimer es una enfermedad donde se va reemplazando el tejido neuronal por tejido amiloide, básicamente. Y se está trabajando a ver si se le puede dar alguna solución. Es irreversible esto. 40% de las demencias de
cognitivas son la causa de la enfermedad de Alzheimer. La segunda es la enfermedad de Parkinson, otra que nos trae gran cantidad de pacientes con demencia. En el paciente de más de 60 años, un cuadro leve de pérdida de memoria, no progresivo, que no afecta las actividades de la vida diaria, sino un trastorno psiquiátrico que lo justifique, como la depresión, puede deberse a la declinación cognitiva asociada a la edad. En este caso, más comúnmente la vamos a llamar olvidos benignos del anciano. Los cuadros confusionales agudos, o también llamados delirios, producen trastornos cognitivos, pero no demencia, y son reversibles. En un paciente de más de 60, estamos repitiendo, diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la demencia? Lo primero, la anamnesis. ¿Y cómo vamos a hacer esta anamnesis? Vamos a preguntar al paciente varias cosas: política, dónde vive, dónde se encuentra, algunos nombres de sus familiares, pero vamos a necesitar a un familiar junto a este paciente para hacer la análisis. ¿Por qué? Porque lo que sea que nos vaya a responder, ¿cómo estamos seguros que es cierto? Entonces necesitamos a alguien que nos confirme que eso está correcto. La alteración espacial es frecuente en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué significa alteración espacial? No saben dónde se encuentran. Pueden perderse tranquilamente en el tiempo. Y durante la anamnesis hay que preguntar cómo están cuando conducen el automóvil. Por ejemplo, son pacientes que están conduciendo el automóvil y de repente se desorientan, no saben dónde están de un momento a otro. Luego se acuerdan cómo volver a su casa o dónde están, pero hay momentos en que el paciente nos dice que me desorienté en el tráfico, o empiezan a incumplir algunas normas de tráfico. Pero son los principales indicios, ante todo, de la enfermedad de Alzheimer. La alteración espacial es frecuente. La evolución crónica progresiva sugiere alteraciones degenerativas. Por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer, si se está reemplazando el tejido neuronal con tejido amiloide, pues eso ya es una degeneración. Y una escalonada con deterioro abrupto orienta a una etiología vascular. ¿Qué pasa si el paciente estaba bien y de repente, de un día a otro, empieza a tener demencia? Súbito, ayer estaba bien, hasta hace unos días estaba bien. Entonces, no ha sido progresivo, en que hay que sospechar de un problema vascular. Y cuando hablamos de un problema vascular, ¿a qué nos referimos? Exactamente, a un accidente cerebrovascular, que hay varios tipos. Aquí tenemos los infartos lacunares, por ejemplo, pequeñas zonas de infarto que sumadas entre sí, pues nos dan el cuadro de demencia también. Los antecedentes familiares son frecuentes en la enfermedad de Alzheimer, entonces ahí es importante preguntar si ha habido familiares con esta enfermedad o si hay familiares. El examen físico debe ser completo y en general cuando se hace el examen físico neurológico suele ser el más completo de todos los pacientes que hemos visto hasta el momento, porque son pacientes que hay que darse un buen tiempo para examinarlos, porque aquí no solamente es que les miran y les ponen el estetoscopio por ahí, usan su martillito para ver reflejos, no, los hacen caminar, les hacen subir escaleras, bajar escaleras, entonces suele ser un poco más complejo el examen físico. Auscultar vasos del cuello. ¿Para qué les vamos a auscultar vasos del cuello? ¿Qué buscamos al auscultar? Soplos. ¿De aquí qué buscamos? ¿Por qué soplos? Un paciente neurológico, demencia. Hipnosis, pensando en problemas vasculares, isquemias, ¿no? Porque las principales causas de accidente cerebrovascular isquémico en nuestro medio, ¿cuáles serán? ¿De dónde vienen estos trombos? Del corazón, exactamente. Aunque todo es la enfermedad de Chagas, ¿no? Ventrículo también puede ser, pero pueden estar también estos trombos en el globus carotidio, por ejemplo, o en alguna aneurisma a nivel carotidio. Entonces hay que tener en mente eso a la hora de auscultar. Y registro de la presión arterial para ver que no haya hipertensión. El examen neurológico debe descartar déficits focales, otra nueva, conjunto de palabras. ¿Qué serán los déficits focales?
De un momento a otro, pues, no mueva mi mano, por ejemplo. Tengo una monoparesia, es un déficit focal. Hay algo que no estoy pudiendo hacer en un punto exacto. O un déficit focal que quede fácil. O que de un momento a otro haya dejado de ver o haya dejado de escuchar. Alguna función cerebral que no estoy pudiendo cumplir. ¿Qué más? Parecias. ¿Qué son las parecias? Paresia. Una monoparesia, una hemiparesia, una cuadriparesia. Disminución de la fuerza muscular. Eso, depende de la fuerza muscular. Porque si no se puede mover, ¿qué sería? Leía. Es su prima hermana. Trastornos sensitivos, visuales y de coordinación, que vamos a aprender más adelante a hacer pruebas de coordinación, como en la prueba de pérdida de conocimiento. Pérdida de conocimiento. Pasamos a otro motivo de consulta de paciente a neurología. Estado en el que el paciente sufre una falta de la percepción de sí mismo y de su entorno. El estado de conciencia normal implica la normalidad del estado de entendimiento y de vigilia, básicamente que el paciente está despierto. Entonces, una de esas es que se desmayó. ¿Y qué le vamos a llamar a eso? Cuando la pérdida de conciencia de este estado aguda le llamamos síncope. Es algo que ya hemos visto, ¿no es así? ¿Y por qué era el síncope? Ahí. ¿Qué causa? Una falta de ¿Qué más? información que llegaba. Había cardíaco, ¿qué más había? ¿Qué más? Metabólico, por ejemplo, las hipoglicemias, ¿qué más había? Psicógeno. ¿Se acuerdan que había como una característica ahí llena de causas? Pero estos pacientes recuperaban la conciencia prácticamente sin ningún problema. Luego, cuando es una pérdida progresiva de la conciencia, por ejemplo, pasan de la confusión a la somnolencia, al estupor y al coma. Entonces tenemos esas dos situaciones, una progresiva y una súbita. Tenemos algunas entidades que pueden presentarse con pérdida de la conciencia, reflejan vagar, por ejemplo, posmiccional, maniobra de Valsalva. ¿Cómo era la maniobra de Valsalva? Hemos visto en cardio. ¿Qué hacían? ¿O qué hacen? Entonces, aumentan la presión abdominal. Eso va a provocar cambios de presión en la caja torácica con disminución del retorno venoso y por tanto, si no hay retorno venoso, pues no va a disminuir la poscarga y el paciente va a caer en síncope. ¿Qué más? Cardíaca con disminución del volumen minuto cardíaco, gasto cardíaco, arritmias cardíacas, pueden ser taquiarritmias, bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares, insuficiencia autonómica con hipotensión ortostática o de causa farmacológica, uso de betabloqueantes, por ejemplo, como el carvedilol, neurológicas, ataque isquémico transitorio, dentro de lo que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Qué significa accidente cerebrovascular isquémico? Que por algún motivo no sangre. Hay pérdida del flujo sanguíneo a alguna parte del cerebro, ¿no es así? Los accidentes cerebrovasculares isquémicos se subclasifican en los AITs y en los isquémicos definitivos. Y ahí se van a ir subclasificando más todavía. Cuando hablamos de un AIT, ¿qué es? Es un ataque isquémico transitorio. ¿Qué significa eso? En el definitivo, ¿qué ha sucedido? Un trombo ha ido, ha tapado un vaso sanguíneo en el cerebro, como no ha llegado a la sangre, pues hay necrosis. Pero en un AIT, ¿qué ha sucedido? Por algo es transitorio. En vez de haber un trombo, lo más probable es que haya habido un vasoespasmo. Entonces, el flujo se ha detenido por poco tiempo. Como ha sido poco tiempo, va a retornar la función de nuevo a ese cerebro. Entonces, son pacientes que simulan un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Y qué pasa si se tapa, por ejemplo, mi cerebral media? Tengo todo mi hemisferio derecho, bueno, no todo, una buena parte del hemisferio derecho con isquemia. ¿Qué clínica va a tener el paciente?
Y al lado contralateral tenemos una hemiparesia o una hemiplegia, depende del tamaño. Por un ancho grande, pues será hemiplegia. ¿Qué más? Va a quedar fácil para el inicio, porque ya lo hemos dicho. Salud. Entonces, lo mismo puede suceder en una IT. El paciente va a llegar con una pérdida súbita de la conciencia, probablemente va a despertar ahí hemipléjico o hemiparésico, afásico. Pero ¿qué va a suceder? Se considera IT cuando hay una recuperación en 24 horas. Se supone que en 24 horas el paciente tiene que estar como nuevo, sin ningún tipo de déficit focal. Si está más de 24 horas con déficit focal, eso no es un IT. Eso ya es un accidente isquémico establecido. Entonces, ahora, eso dice la teoría. En la práctica ni siquiera son 24 horas. Estamos hablando de 2-3 horas. El paciente ya ha retornado todas sus funciones. Pero por algún motivo les dan hasta 24 horas para ver que no sea definitivo. Ahora, ¿dónde está la complejidad de esto? En el diagnóstico. ¿Qué le pedirían a un paciente con un accidente isquémico? ¿Qué estudios? Una tomografía. ¿Y para qué le pedimos la tomografía? Para ver la... ¿Qué queremos ver en la tomografía? Ya tenemos una isquemia, pues ¿qué es lo que vamos a buscar? Una zona con un infarto. Los infartos se ven. ¿Cómo se va a ver el tejido neurológico? Vamos a ver una zona hipodensa, oscura. Hipodensa se llama en tomografía. Oscura. Ya, y eso es una isquemia. Hay un problema. La isquemia no se ve en las primeras 6 horas. E incluso al ojo poco entrenado, en las primeras 48 horas no pueden llegar a ver. Entonces, ¿para qué le pedimos tomografía si tenemos que esperar tanto para ver? Haremos una tomografía y de aquí a 2 días. Y si le hacemos de nuevo para ver si está ahí. ¿Para qué no era mejor esperar 2 días para hacer la tomografía? En realidad a las 6 horas ya se puede ver. Pero hay que tener un ojo bastante entrenado. A las 12 horas ya podemos intentar ver si es que no sabemos de qué tomografía. Pero, ¿para qué le pedimos entonces? Que tenemos que un trato con los imaginólogos para que nos den un porcentaje para la tomografía o para qué es. No, hay que ponerse a pensar. Los accidentes cerebrovasculares se clasifican en 2 grandes grupos: los isquémicos y los hemorrágico. hemorrágicos. Uno no le ha llegado la sangre y en el otro Perdió la sangre. un vaso salió sangre y al final igual no le va a llegar sangre, pero aparte de eso ha habido su sangrado que está provocando todo esto. ¿Cuánto tiempo tardará en hemorragia y verse la imagen? ¿Quién da más? ¿Ah? 4 horas? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 horas. Al instante. Muchos se acercan Sí, al tibio. hemorragia. Más caliente. Más caliente todavía. Es instantáneo. La sangre se ve inmediatamente. Y si en la isquemia se veía así oscurito, cuando hay una hemorragia, ¿cómo voy a ver? Bueno, estamos hablando lo contrario, ¿no? ¿De qué color voy a ver? Blanco, totalmente al revés. Voy a ver una zona hiperdensa, una mancha blanca que es la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pido la tomografía? Porque clínicamente nunca voy a estar seguro si es una isquemia o una hemorragia, porque si no puedo mover por una isquemia y en la hemorragia, ¿qué creen que va a pasar? Sangrón. Lo mismo va a pasar, exactamente lo mismo. No voy a estar seguro. Evidentemente hay algunos signos que nos guían. Podrá ser isquémico o tal vez, pero no nos da nada la seguridad de que sea isquémico o de que sea hemorrágico. Por ejemplo, si es un paciente con una arritmia cardíaca, chagácido con su cardiomegalia, lo más probable es que sea isquémico. Es más, el 70% de las veces, hasta el 80% creo que son isquémicos, muy pocos son hemorrágicos. Desde ahí ya partimos bien para la isquemia. Luego, si el paciente está hipertenso, seguramente será hemorrágico, pensaremos, pero nunca estén tan seguros. Por ahí el paciente ya es hipertenso, incluso puede ser isquémico. Por ahí la hipertensión ha provocado la isquemia. Entonces, por ese motivo. Y en el AIT, ¿qué vamos a ver? ¿A partir de cuándo vamos a ver la lesión? Perciosa. Va a desaparecer. ¿Ah? Si es Desaparece. AIT, Desaparece. nunca se va a ver nada, porque no ha pasado nada. En el momento que ha dejado de llegar la sangre es tan corto, es que ha retornado toda la función, significa que no ha quedado ningún daño.
más o menos porque no es la primera vez. Ya. Si ha tenido accidente isquémico, se puede hacer tratamiento en las primeras horas. Si no se ha hecho en las primeras 4.5 horas, ya está hecho. Lo que hay que hacer de aquí para adelante es prevenir que no tenga otro. Si es hemorrágico, pues es un tipo de tratamiento diferente, embolectomía, lo que sea. Si es un AIT, es una buena pregunta. El paciente tuvo su AIT, recuperó todas las conciencias, está feliz, pues porque va a ser todo normal. Pero como dice usted, es como el lobo. Están llamando. Tienen 2 semanas para dar diagnóstico. Si en 2 semanas no dan diagnóstico, casi con seguridad va a volver a tener otro evento y lo más probable es que el siguiente sea un isquémico definitivo. ¿Ya? Entonces hay que buscar la causa. ¿Y cómo buscarían las causas? ¿Qué harían ustedes? A ver, ya tienen la topografía, no hay nada, es ahí. ¿Qué? ¿Dónde están las causas? ¿Qué es lo que puede haber pasado? Por ahí hay un trombo por ahí que está soltando mini trombos por ahí, se ha destapado y ha sido todo bien. Entonces, ¿qué le van a pedir? Van a investigar primero cómo está su corazoncito. ¿Y cómo van a investigar el corazoncito? Mandan un ecocardiograma, una radiografía, un electrocardiograma. Van a pedir ecodoppler de vasos del cuello. Hay que buscarle la causa. Probablemente un angiotac, hasta encontrar cuál es la causa. Porque evidentemente, como decía el compañero, no nos podemos quedar con los brazos cruzados hasta encontrar. Porque va a suceder el próximo y el próximo no va a ser un hábito, no va a ser un hotel. ¿Qué más? Crisis epiléptica, puede haber pérdida de la conciencia. ¿Qué es narcolepsia? Se duerme durante el día. Teóricamente tenía un reciente de tercer año que decía eso, pero no está bien. Glicógena. Los episodios pueden ser prolongados, una recuperación rápida, cuando eso es creado por su propia mente. Pasamos a otro tema. Creo que este es el más común. ¿Por qué va más al neurólogo? Por la cefalea. Ahora, ¿cuál es el problema de la cefalea? Pues las cefaleas se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las primarias son las que las vamos a ver aquí, las secundarias no las vamos a ver. Las secundarias son porque otra cosa está provocando que le duela la cabeza al paciente. Esa otra cosa puede ser cualquier cosa. Hasta un resfriado común puede hacer dolor en la cabeza. Entonces, un paciente, ¿qué va a suponer que está sucediendo con dolor de la cabeza? Puede ser algo que no volverá a pasar. Y ya se pasará de eso. Y terminan sin hacer la consulta. Eso es lo más frecuente. Pero cuando ya lleguen a consulta, la cefalea crónica está considerada como una de las causas más importantes de incapacidad. ¿Qué significa esto? Estos pacientes no van a rendir en su fuente laboral, no van a poder trabajar, van a pedir bajas, les van a dar bajas, porque sí, se puede demostrar. Pero nadie les va a tomar tan en serio, y eso es cierto, ni el médico les va a tomar en serio por las cefaleas. Una migraña, por ejemplo, hasta que no sea el que siente eso, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque la migraña pues no tiene cura, pues va a volver a doler, Entonces, el entorno familiar le va a decir, pues, ya te pasará tu dolor de cabeza. Y el jefe del paciente en su trabajo pues, le dirá, pues, igual no tienes que presentar tu informe hasta pasado mañana, estoy con migraña, trabaja más, ya te va a pasar el dolor de cabeza. Y el mismo médico le va a decir, el médico de su libro dice, tiene que aprender a vivir, porque así va a ser. Le van a dar analgésicos, pero básicamente eso le dice su médico. Entonces, eso provoca que sea una de las causas más importantes de incapacidad laboral. No les digo que hagan eso, pero es lo que va a pasar muchas veces. Las dividimos en primarias y secundarias. Secundarias, hemos dicho, cualquier cosa puede provocar un TEC, por ejemplo, una sinusitis, etc. Primarias, migraña, cefalea tensional y la cefalea en racimos son las causas primarias. A grandes rasgos, las cefaleas primarias son aquellas en las que el dolor es la enfermedad. Y las secundarias en las que el dolor es un síntoma de otra causa. Para que se entienda. Comenzamos con migraña, llamada también jaqueca. Afecta a un hemicráneo, casi siempre el mismo lado. Un lado de la cabeza, un lado de él. Y cada vez que les duele la cabeza, siempre va a ser el mismo lado. Pero como dice ahí, alguna vez podría cambiar.
Las crisis duran entre 4 a 72 horas. Y ojo con esto, porque esto es la clave para diagnosticar los tiempos, las edades de las que se presentan. Y les va a venir un caso en un pronto examen, ya les estoy avisando. Clínica. Deben estar al menos 2 de las siguientes características. Que sea unilateral, porque si es bilateral, no es que es imposible, pero es muy, muy poco probable que sea migraña. No le digo que es imposible porque está descrito en la literatura, podría haber casos. Pulsátil es el dolor. Es de moderada a severa la crisis. Hay agravación por movimientos o actividad física. Y al menos uno de los siguientes síntomas durante la crisis, que son náuseas, fotofobia o sonofobia. ¿Qué es fotofobia? Sensibilidad a la luz. Sonofobia, Ruido. el ruido. Criterios para su diagnóstico. Creo que vamos a repetir, pero igual, ahí dice criterios para su diagnóstico. Al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y D. Este y en la siguiente diapositiva. ¿Vale? 5 veces tiene que tener crisis para confirmarse. B. ¿A qué se refería con B? Episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración, no tratados o tratados sin éxito. La C. La cefalea presenta al menos 2 de las siguientes 4 características. Localización, que sea unilateral, que sea pulsátil, que sea de intensidad moderada a grave y que empeore con la actividad física actual o que impide llevarla. Básicamente estamos repitiendo la anterior diapositiva, pero la estamos organizando mejor. D, decía B o D, ¿no? De al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea: náuseas y vómito, fotofobia y conofobia o sonofobia. No atribuible a otro diagnóstico de la ICD-H3, que básicamente es cuando se han reunido el comité de dolor de cabeza, algo así. Cefalea tensional, entre estresor. La cefalea tensional común. Y esta es la más común de todas, porque solo preguntan, ¿cuál es la más común de las cefaleas? Esta. Entre 30 minutos y 7 días de duración. Es una cefalea opresiva, intensidad leve a moderada. Esta es bilateral. No se agrava por la actividad física de rutina. No hay náuseas, pero sí puede haber fotofobia. Criterios para su diagnóstico: al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan en promedio menos de un día al mes, menos de 12 días al año, y que cumplan los criterios B y D. Duración de 30 minutos a 7 días, al menos 2 de las siguientes 4 características, que sea bilateral, opresiva, ojo ahí dice no pulsátil para no confundir, o la migraña, ojo aquí, intensidad leve a moderada, no empeora con la actividad física habitual como andar o subir a escaleras. De las 2 características siguientes, sin náuseas ni vómitos, puede asociar fotofobia o sonofobia, o ambas. Pasamos a la siguiente: cefalea en racimos o cefalea de Orton. Es un dolor unilateral severo en región orbitaria, supraorbitaria o temporal. Entonces estamos hablando de que está tomado ahí el trigémino. Dura entre 15 minutos a 180 minutos. Se repite un episodio cada 2 días a razón de 8 ataques diarios. En racimos. Hay una hiperemia conjuntiva. ¿Qué será la hiperemia conjuntiva? Y con epífora o la congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración facial, miosis o tosis palpebral del lado donde está el dolor. Otros tipos, las secundarias: lesiones intracraneales, por ejemplo, tumores cerebrales, postpunción lumbar, postraumáticas, de causa ocular, por no usar lentes, por ejemplo, por usar lentes de medida inadecuada, por sinusitis de origen cervical. La cefalea por sinusitis, ¿cómo la diferenciamos? Cuando la persona se hace Eso. Le hacemos agachar al paciente. Cuando haga eso, le va a doler la cabeza, básicamente. Pasamos al siguiente: mareo, vértigo y trastornos del equilibrio.
¿Qué es el vértigo? Es una sensación ilusoria de movimiento. Por lo general acompañada de desequilibrio y nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Movimiento involuntario de la voz. Involuntario de los ojos. Hay que preguntar la forma de presentación, si ha sido agudo, crónico, cuánto dura el episodio, antecedentes otológicos. ¿Por qué preguntamos antecedentes otológicos? Puede ser del laberinto. Y se encuentra en sentido electivo. ¿Qué se llama? ¿Qué octavo? ¿Qué pancreas? El octavo pancreas, el vestíbulo coclear. ¿Y cuál es la rama encargada del equilibrio? Vestibular, ahí, Hay que preguntar uso de fármacos ototóxicos, como quién. aminoglucósido. Eso. Un ejemplo de aminoglucósidos. Amikacina. Eso, más. En pediatría usan bastante gentamicina. La gentamicina es más ototóxica. Mareos, sensación de aturdimiento que no presenta esa ilusión de movimiento. Los mareos son comunes en los ataques de ansiedad, la anemia grave y la hipotensión ortostática. Trastornos del equilibrio es problemas en el sentido de la posición, en el sistema motor o en el cerebelo. Y falta de coordinación de la extremidad comprometida o extremidades comprometidas. En el examen físico tenemos que evaluar la presión arterial, a ver si no hay una hipotensión ortostática. La prueba de Romberg, que básicamente es pedir al paciente que se pare con los pies juntos y nos paramos cerca de él, a un costado o atrás, porque le vamos a pedir que cierre los ojos y va a tener tendencia a caer. Si el problema es del oído, pues va a tener tendencia a caer hacia el lado comprometido. Si el problema es del cerebelo, va a cualquier lado, va a caer el paciente. Siempre acomódense porque se va a caer. Pares craneales, hay que ver nistagmus, examen otorrinolaringológico. Tenía que hacer exposición, pero creo que teníamos tiempo de sobra para terminar toda. Ya. Pero ¿sí me han pedido pasar clases y ahora no quieren pasar clases? Pero vamos los grupos. Eso. Ya, pasemos entonces a nuestras exposiciones. Ustedes me van a dar clase, estos van a ser los temas. ¿Cuántos temas son? 3, 6, 9 temas. Síndrome de hipertensión endocraniana son temas cortos. Síndrome meningoencefálico, he cortado algunos temas que me parecían que no les van a ser tan útiles. El síndrome piramidal, radiculomedulares, de nervios periféricos, extrapiramidales, cerebeloso-lobares,